Buenas noches a todos. Nos encontramos constituidos el día de hoy en el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Huehuetenango, siendo el 30 de mayo del 2023 a las 21 horas con 16 minutos, con el objeto de llevar a cabo el anticipo de prueba en el caso de el señor Francisco Rolando Velázquez Ordóñez por el delito de asesinato. Y para el efecto, primero procederemos a verificar la presencia de las partes. Fiscal del Ministerio Público se encuentra presente. Presente, honorable juzgador. Gracias. El abogado director del querellante adhesivo se encuentra presente. Buenas noches, señora juez, presente. Gracias, buenas noches. El abogado defensor del sindicado Julio César Villegas se encuentra presente. Señora jueza, presente. Gracias. El sindicado Julio César Villegas se encuentra presente. Buenas noches, jueza, presente. Gracias. El abogado del sindicado José Carlos Estrada se encuentra presente. Buenas noches, jueza, presente. Gracias. El sindicado José Carlos Estrada Guerra se encuentra presente. Presente, señora juez. Gracias. Ministerio Público, su testigo ya se encuentra presente. Sí se encuentra presente, honorable juzgador. Muy bien. Entonces, por favor, Ministerio Público tiene la palabra. Gracias, honorable juzgador. Esta fiscalía solicita la presente audiencia de anticipo de prueba en base al artículo 317, 318 y 348 del Código Procesal Penal, que estipulan lo siguiente, que en este caso, honorable juzgador, el motivo de la solicitud es para que se pueda valorar y se tome en cuenta la declaración testimonial de nuestros testigos, ya que presenció el momento en el que el señor Julio César Villegas disparó contra el señor Francisco Velázquez, dado que por motivos de trabajo él se ausentará del país el día 31 de mayo del presente año. Y es por eso que la Fiscalía solicita se pueda tomar en cuenta la declaración testimonial. Muy bien. ¿Se encuentran presentes ya los testigos? Presente, señora juez. Gracias. El testigo Juan Luis Guerra se encuentra presente. Presente, señora juez. Y el testigo Juan Roberto Ordóñez. Presente, señora juez. Bueno, a continuación se procede a individualizar los testigos. El señor Juan Luis Guerra, por favor, sea tan amable de poderme indicar su nombre completo. Juan Luis Guerra nada más. ¿Un nombre? Su edad. O dos nombres y un solo apellido. 40 años. Ok, su edad. Estado civil. Casado. Profesión, oficio. Solamente trabajo para una tienda. Gracias. Lugar de origen. De Huehuetenango. Domicilio. Tercera calle, 341. Zona 1 de Huehuetenango. Gracias. ¿Usted conoce al imputado o al agraviado? Sí. Sí los he visto varias veces. Bueno, ¿le une algún parentesco, amistad o enemistad? No. Simplemente lo conozco por... Él trabaja también en el área de Huehuetenango. Ok, gracias. Se procede a individualizar al testigo Juan Roberto Ordóñez. Su nombre completo, por favor. Juan Roberto Ordóñez, señora juez. Edad. 40 años. Estado civil. Casado. Profesión, oficio. Comerciante. Lugar de origen. Quinta Avenida,
de la séptima calle de Caibil Balán. Domicilio. Tercera calle, séptima avenida, Caibil Balán. ¿Usted conoce al imputado o al agraviado? Solo de vista. Ok, ¿le une alguna enemistad, amistad o parentesco? No. Gracias. Entonces, voy a solicitar que por favor el testigo Juan Roberto Ordóñez salga de la sala para que pueda testificar el señor Juan Luis Guerra. De acuerdo, señora juez. Gracias. Gracias. Muy bien, señor Juan Luis Guerra, el tiempo es suyo. Muchas gracias, señora juez. Pues es un privilegio estar acá para atestiguar algo que impactó mi vida en la fecha 8 de febrero del año en curso. Pues resulta de que a las 5 de la mañana me dirigía hacia mi trabajo, a la tienda, el supermercado Despensa Familiar, que está ubicada exactamente ahí en la calzada calle Bilbalán de Huehuetenango. Cuando estaba cerca de llegar a mi trabajo, tenía que cruzar una calle porque siempre, viajo en bus y en ese lugar tuve la necesidad de cruzar una calle, motivo por el cual decidí pasar atrás de autobús que estaba allí. Aunque ese autobús ya lo había visto varias veces, tenía la idea de ese autobús. Cuando observé tan de repente venir a una motocicleta con dos personas a bordo, me impactó bastante. Venían tan rápido y frenaron inmediatamente. Observé que venían dos personas ahí y estas dos personas, pues ya las había visto, porque había constantemente los señores hablaban de ellos allí, habían personas que más que los conocían también, porque lo conocían por ser mecánico de ese sector. Y entonces cuando me quedé viendo, observé que era el señor Julio César Villegas, el que iba como copiloto del motorista. Y él se bajó con una rapidez y entonces saca un arma de fuego y se para sobre la moto y detona en varias ocasiones disparos. Y tan de repente empiezo a escuchar, porque me quedé ahí parado y escuché ruido, gritos de las personas. Entonces me acerqué, de veras me quise agachar, pero tenía dudas y sí reconocí que era Julio César Villegas. Pude ver que la gente estaba corriendo, otros se bajaron del bus porque había otras personas en el bus. Y entonces la gente decía, han matado al Charrito. Charrito es conocido también en ese sector por mucha gente. Él es, según recuerdo, le llaman Don Francisco, pero yo lo conozco solamente por Charrito. En ese momento, pues todo mundo se alarmó y yo lo que hice fue agacharme porque en realidad me preocupé, me dio miedo. Levanté la cabeza y ellos inmediatamente salieron rumbo a una calle, pero a la vez pude ver que una moto de la policía pues lo siguió y ahí fue donde yo ya no pude ver más, pero sí fue impactante lo que sucedió ahí, pero sí pude ver que era el señor Julio César, perdón, quien mató a don Francisco. Solamente, señora jueza. Realmente esto me impacta. De acuerdo, gracias,
Señor Juan Luis Guerra. Ministerio Público, lo dejo en la palabra por si tiene algunas interrogantes que hacerle a su testigo. Gracias, honorable juzgador. Sí quisiera hacerle unas preguntas al señor Juan Luis Guerra. Señor Juan Luis Guerra, ¿a qué se dedica usted exactamente? ¿Podría contarnos? Sí, trabajo ahí para la despensa como ayudante de bodeguero. Ok. Usted comentaba que se dirigía a su trabajo. ¿Cuál es su horario de entrada? Regular. A las 6 menos 10, por lo regular. Ok. ¿En qué momento notó usted o reconoció que el señor Julio César Villegas iba como copiloto de la motocicleta? Porque el señor Julio es conocido en ese sector, a él lo mencionan siempre, mucha gente lo conoce en ese sector. Entonces, ¿usted logró escuchar que el señor Julio César, que usted ya conoce, cruzó alguna palabra con la víctima, con el señor Ordóñez? No, solamente escuché cuando detonó el arma. Ok, ¿y usted de dónde conoce al señor Julio César? ¿De dónde lo conozco? Perdón. ¿Sí? ¿De dónde lo conoce usted, al señor Julio César, al que logró Es ubicar que de la motocicleta? él siempre es conocido en ese sector. Entonces ahí en esos sectores casi todo el mundo se conoce. Claro. ¿Y hace cuánto tiempo más o menos usted conoce al señor Julio César? Y yo tengo 2 años y medio de trabajar ahí para esa despensa. Ok, Más y o de ahí lo menos conoce. unos 2 años que lo veo a él ahí. Él siempre anda por ahí. Ok, Y si lo vuelvo a ver, lo puedo señalar con certeza. ok. No más preguntas, señor juez. De acuerdo, licenciada. Le dejo el tiempo al abogado director del creyente adhesivo por si tiene preguntas que realizarle al testigo. Muchas gracias, señor juez. Me adhiero a las preguntas del Ministerio Público sin ningún problema. De acuerdo, abogado. Abogada del señor Julio César Villegas. Le dejo el tiempo por si desea interrogar al testigo. Señor Juan Luis Guerra, usted indicó que trabajaba para la despensa familiar de Huehuetenango. ¿Cuántos años tiene de trabajar en dicho lugar? Me parece ser que ya lo dije, señora abogada. Eh, 2 años y medio. Y no es que parece, sino que trabajo. ¿Qué tan cerca usted se encontraba en el lugar del suceso, ya que usted indicó que los identificó muy bien? Estaba a la par del bus. Me separaba solamente las láminas, señora abogada. Las láminas del bus. ¿A qué horas usted se encontraba en la terminal de los buses? En mi declaración dije a las 5 de la mañana. O Solamente 5 minutos menos de las 5 de la mañana. De acuerdo, abogada. El abogado del señor José Carlos Estrada Guerra. ¿Tiene algún interrogante para el señor Juan Luis Guerra? Sí, señor juez. En el lugar donde usted presenció el hecho delictivo, eh, ¿había algún poste de luz? Hay varios postes de luz ahí. Ah, ok. ¿Usted me podría describir eh, la vestimenta que cargaba a la persona que usted identificó, que disparó? Sí, por supuesto. El señor iba vestido de negro, según recuerdo. Aquí. No en su Eh, totalidad, usted, pero sí. eh, usted indicaba
en su declaración que usted vio que el señor se paró en la moto. Más o menos, ¿en qué parte de la moto se paró? En el sillón caben 2 personas. Ajá. Entonces la parte que le correspondía a él, ahí se paró en su asiento. Porque el otro piloto no se bajó. Ah, ok. ¿Usted pudo verle el número de placa de la moto? No, con ese gran miedo que tenía, no iba a estar pendiente el número de placa. Ah, ok. Solamente. Muchas gracias. De acuerdo, abogada. Si no hay más preguntas, pues le vamos a pedir al señor Juan Luis Guerra que por favor salga un momento de la sala para poder recibir la declaración testimonial del señor Juan Roberto Ordóñez. Señor Juan Roberto Ordóñez, le comento que durante el tiempo que usted estuvo fuera de la sala únicamente se recibió la declaración testimonial del señor Juan Luis Guerra y se llevó a cabo el interrogatorio realizado por el Ministerio Público y la Defensa. Ok, señor juez. Señor Juan Roberto, antes de que usted realice su declaración testimonial, de acuerdo a lo que establece el artículo 219, antes de comenzar su declaración, el testigo será instruido acerca de las penas de falso testimonio, por lo que les recuerdo que dentro de nuestra legislación en el Código Penal, artículo 460, pues establece que quien diere falso testimonio en un proceso penal en contra del procesado puede ser sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 200 a 2.000 quetzales, por lo cual le hago esta advertencia para que usted se pueda conducir con la verdad durante su declaración. Gracias, señor juez. Siguiendo con eso, le voy a realizar la protesta solemne, a lo cual si usted está de acuerdo debe contestar sí, prometo decir la verdad. ¿Estamos claros? Claro, señor juez. De acuerdo. Señor Juan Roberto Ordóñez, ¿promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Sí, prometo decir la verdad. De acuerdo, gracias, señor Juan Roberto. Puede hacer su declaración libremente. Gracias, señor juez. Señor juez, aquí le doy mi parte testimonial en la cual el día 8 de febrero del presente año, aproximadamente a las 5 de la mañana y fracción de minutos, me encontraba colocando mi puesto de comida como todos los días, ubicada en la calzada Caibil Balam. Ya casi estaba por terminar de colocarme cuando me llamó la atención una moto que iba bien despacio con 2 personas a las cuales pres- presto, le presto atención y logré reconocer al que iba como acompañante de don Checha y que le identifiqué porque es conocido por ser mecánico. Y el que conducía la motocicleta era el señor Calín, sería don José Carlos, pues pero lo conozco como Calín ya que él es muy conocido por jugar fútbol y ser ayudante de mecánico. Y me llamó la atención que al momento de acercarse a uno de los autobuses que esperaba el pasaje, la motocicleta se detiene y don Checha se para en los tacos de la moto y saca un arma de fuego para luego disparar en repetidas ocasiones contra el autobús que lo conducía el señor Francisco. Como era muy conocido por mi persona, le decíamos Charrito, ¿no? Dado que muchas veces él pasaba a desayunar a mi puesto, por lo cual al ver lo sucedido me asusté y traté de esconderme detrás de las mesas de mi puesto. Cuando quise ver qué había pasado, solo vi que siguieron su marcha. Luego de lo sucedido, escuché gritos de los pasajeros. En ese momento, una patrulla motorizada que se encontraba cerca de lo sucedido le da persecución. Eso sería, señor.
juez. De acuerdo, muchísimas gracias, señor Juan Roberto. Señorita fiscal del Ministerio Público, su testigo. Muchas gracias, señor juzgador. A continuación, señor Juan Roberto Ordóñez, le haré una serie de preguntas, de las cuales le pido que si alguna no es entendible para usted, por favor, hacérmelo saber para poderlo formular de una mejor manera. Comenzaré con las preguntas. ¿Desde hace cuánto usted tiene su puesto de comida en la calzada, Caimil Balán? Hace como 5 años. Comprendo. ¿Desde hace cuánto usted conocía al señor Francisco Ordóñez? Aproximadamente como unos 3 años más o menos. Prácticamente pues él refaccionaba ahí, ¿verdad? Compraba su atolito y se lo tomaba ahí, ¿verdad? En mi puesto, ¿verdad? Sí, comprendo. También, ¿desde hace cuándo usted conocía al señor Julio César Villegas? Lo conozco porque prácticamente es conocido del lugar por ser mecánico, ¿verdad? Entre lo que han llegado a comer ahí y en mi puesto, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿De dónde usted conoce al señor José Carlos Estrada? Es prácticamente sería como él conocido entre los muchachos de donde vivo y mis hijos lo conocen, ¿verdad? Entiendo, gracias. ¿Usted tenía conocimiento que el señor José Carlos trabajaba con el señor Julio César? Sí, Comprendo. En el tiempo que usted tiene de conocer al señor José Carlos, ¿ha tenido conocimiento que él haya tenido algún problema con la ley? pues ha tenido sus días difíciles, pero nada grave. Comprendo. ¿Usted sabía si el señor José Carlos Estrada era dueño de una motocicleta? Pues prácticamente no, a veces lo miraba yo, siempre andaba a pie, ¿verdad? Comprendo. ¿Usted también tenía conocimiento si José Carlos Estrada era una persona conflictiva? Tiene su mal carácter, ¿verdad? Entiendo. ¿Podría indicarme si el señor José Carlos Estrada era una persona que se puede manipular fácilmente? Pues no, no, Comprendo. Entonces, esas serían todas mis preguntas. Gracias. ok. Gracias, licenciado. Le dejo el tiempo al abogado director del creyente adhesivo para que pueda interrogar al testigo. Muchas gracias, señor juez. En esta ocasión nos vamos a adherir a lo que es las preguntas del Ministerio Público. Gracias. De acuerdo, abogado. Le dejo el tiempo al abogado defensor del señor Julio César Villegas para que pueda interrogar al testigo. Eh, Señor Juan Roberto Ordóñez, ¿usted observa con qué mano disparó el sindicato? Pues en el lado que me encontraba en mi puesto prácticamente se veía que disparaba con ambas manos. Sostenía con ambas manos el arma de fuego. Señor Roberto, ¿qué hizo usted en el momento del ataque armado? Pues prácticamente me resguardé, ¿verdad? Debajo de las mesas de mi puesto. Señor Roberto Ordóñez, ¿usted recuerda la vestimenta de los dichos sujetos? Este, el conductor de la motocicleta llevaba pantalón, un sudadero negro y tenis negros. Y el que disparó una playera gris, un pants color
gris, perdón, la playera era color negra y los tenis color claros. Ok. ¿Cómo era la moto, señor Roberto Ordóñez? Prácticamente es una moto color blanca. Señor Roberto, Tiene unos cromos. señor Roberto, ¿cuántas personas estaban en la hora del suceso? Pues prácticamente no me percaté cuántas, no lo podía contar prácticamente cuántas personas había, que habían varias personas. Ok, señor Roberto, ¿usted conoce a los indicados por ser personas violentas? Pues cada persona pues tenía su mal genio, ¿verdad? Tenían su carácter, ¿verdad? Mal carácter. Ok, señor Roberto, es todo. Muchas gracias, señor juez. De acuerdo, abogada, le dejo el tiempo al abogado del señor José Carlos Estrada Guerra. Muchas gracias, señor juez. Eh, Señor Roberto Ordóñez, eh, ¿a qué hora el señor eh, pasaba a comprar la comida en su puesto como lo declaró en su momento? Pues prácticamente el señor pasaba la hora de tipo entre 8 de la mañana a comprar su refacción. ¿A qué distancias más o menos se encontraba su puesto de comida con el de los buses? Aproximadamente estamos hablando del bus a unos 5 a 7 metros de distancia. En el lugar donde usted coloca su puesto de comida, ¿hay alumbrado público? Pues prácticamente sí hay alumbrado público. Más o menos, eh, ¿se podría decir cuántos postes de alumbrado hay por ahí en la calle? Pues sinceramente no me he percatado, pero no los he contado más o menos de alrededor donde estoy yo, tiene más o menos entre 2 a 3 postes. Ah, ok. Eh, Su puesto de comida, eh, ¿de qué lado se encuentra de la carretera? ¿A mano derecha o a mano izquierda? Eh, Sería del lado izquierdo. Izquierda. Solamente con eso, señor. Pues muchas gracias. De acuerdo, si ya no hay más preguntas, damos por terminado el interrogatorio realizado al señor Juan Roberto Ordóñez. Por favor, puede regresar a la sala el señor Juan Luis Guerra. Gracias, señor Juan Luis Guerra. Le comento que durante el tiempo que usted estuvo fuera de esta sala de audiencias, se llevó a cabo la declaración testimonial del señor Juan Roberto Ordóñez y se realizó el interrogatorio tanto por el Ministerio Público, abogado director, y la defensa del señor Julio César Villegas y José Carlos Estrada. De acuerdo a lo que establece el artículo 348 y a lo solicitado por el Ministerio Público, el artículo 348 nos indica que cuando para prestar la declaración hay algún obstáculo difícil de superar o se presuma que no podrá concurrir al debate, se pueden dar como anticipo de prueba estas declaraciones testimoniales. Por lo cual, habiendo escuchado a las partes y los testimonios y las preguntas realizadas por el Ministerio Público y no habiendo ninguna objeción, se admite la declaración testimonial del señor Juan Luis Guerra y del señor Juan Roberto Ordóñez para que se incorpore a la carpeta judicial 20251-2023,
en la cual se lleva el proceso en contra del señor Julio César Villegas y José Carlos Estrada por los delitos de asesinato. Quedan notificadas las partes de acuerdo a lo que establece el artículo 160 y 169 del Código Procesal Penal, y no habiendo nada más que hacer constar, se da por terminada esta audiencia, siendo las 22 horas con 12 minutos.